a comenzar con la clase de este día, ¿no? La semana anterior hicimos una revisión del ciclo hidrológico, de los procesos que se dan en el ciclo hidrológico, de los factores que permiten que se dé este ciclo hidrológico, y fuimos analizando cómo se dan los procesos minuciosamente dentro del ciclo hidrológico, ¿no? Revisamos los factores ambientales que intervienen para que se dé la evaporación, los factores que permiten la condensación, la precipitación, escorrentía e infiltración, ¿sí? El día de hoy vamos a analizar cómo se da el proceso de la evaporación un poquito más detallado, ¿no? Vamos a revisar cómo se da el ciclo hidrológico en la evaporación, en la transpiración y cómo se da el proceso de evapotranspiración en el ambiente, ¿no? Eso es lo que vamos a revisar el día de hoy hasta que el tiempo nos dé apertura, ¿no? Si nosotros observamos lo que hemos analizado las clases anteriores sobre el ciclo hidrológico, el inicio de este proceso se da con la evaporación, ¿sí? Y la evaporación, el concepto de evaporación, consiste en que es un proceso que permite que el agua que está en estado líquido se convierta a estado gaseoso. En ese proceso de convertirse de estado líquido a gaseoso, se da una transferencia de un agua que ha estado en reposo hacia la atmósfera, ¿sí? A eso le conocemos como evaporación, ¿sí? Evaporación, por lo tanto, evaporación es la pérdida neta de agua al convertirse de estado líquido a estado gaseoso, ¿sí? Eso como primer concepto. Luego, el segundo concepto, aparece transpiración, ¿sí? El segundo concepto que nos aparece es el de transpiración. Y cuando nosotros escuchemos, o cuando escuchamos la palabra transpiración, tenemos que hablar de un proceso que se da únicamente en las plantas, ¿sí? El proceso Miguel, de... buenas noches. Buenas noches. ¿Sí nos podía, por favor, enviar esos conceptos en el grupo? La diapositiva. Sí, o sea, para Ya. poder copiar bien los conceptos. ¿Me permiten abrir mi WhatsApp y enviarles por ahí? Ya, nomás que ¿No hay Sí, ningún problema que les abra? Ya. Hola, buenas noches. ya me cuentan. No, yo digo yo.
¿Me confirma si llegó? Se está yendo. Se está cargando la presentación y ya les llega. ¿Me confirman si se fue? Sí, ya llegó. Muy bien, ahí la descarga. Y que sería bueno que en Classroom nos vaya publicando así como esos documentos para poder tener ahí para cuando vaya a hacer alguna lección o examen poder estudiar también conceptos de lo que usted nos está exponiendo. Claro, van a tener todo el material disponible en el Classroom. Ya, muy amable, ingeniero. Muy bien, ¿pudieron descargar? Habla, ¿qué pasó? Por acá, mijo. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué me quieres hacer? ¿Me quieres matar? Muy bien, vamos a continuar. En esta parte teníamos tres conceptos: evaporación, transpiración y evapotranspiración. Y analizamos el primer concepto, que era evaporación, el cambio o el cambio de estado líquido a gaseoso por una transferencia de calor emitida por la radiación. El número 2, que es transpiración, es un proceso que se da únicamente en las plantas. Para entenderle cómo se da este proceso de la transpiración, vamos a dibujar una plantita o un árbol. ¿Cuántas partes tiene una plantita o un árbol? ¿Cuántas partes tiene? El tronco, las hojas, las ramas. La raíz. Raíces. En el tronco,
que le conocemos como tallo. ¿Qué más? Las hojas, Raíz. Las las ramas, raíz, Frutos. raíz, tallo. Hojas. ¿Qué más? Hojas. Frutos. Vamos a dibujarle aquí una hoja. Otra hoja por aquí. Hojas. ¿Qué otra parte tiene la planta? Ramas. ¿Seguro? Frutos también. Fruto. Fruto, ¿verdad? Pues vamos a dibujar aquí como que fuera un aguacate. Fruto. Nos falta uno. Flores. Las flores, ¿verdad? Las flores. Flores. De todas esas partes que hemos numerado, de todas las partes que tiene una planta, ¿en qué parte se dará el proceso de la transpiración? ¿Dónde se dará? ¿Algún voluntario? ¿Dónde se dará la transpiración? En las hojas. En las hojas, muy bien. Entonces voy a extraer aquí y vamos a dibujar Yo te digo. una hojita. ¿Sí? Vamos a dibujar una hojita. Y vamos a recordar cuáles eran las partes de una hoja. Vamos a ver si se acuerdan. ¿Cuáles eran las partes de una hojita? ¿Algún voluntario? ¿Cuáles eran las partes de una hoja? Tallo. ¿Tallo? ¿Será tallo? Esta parte superior, la parte de arriba de una hoja, ¿cómo se llamará? El haz. El haz, muy bien. La parte de arriba tiene el nombre de haz. La parte superior, haz. Si la parte superior se llama haz, ¿cómo se llamará la parte inferior? La parte En vez. En vez. en vez, muy bien. En vez, parece que es así, en vez. Esta línea que atraviesa el centro de una hoja, ¿qué nombre tendrá? Ápice. El ápice es la punta. Aquí está el ápice. La punta de la hojita, ápice. Y la línea que atraviesa el centro de Nervadura. nervadura. Muy bien. Nervadura. ¿Qué clase de nervadura? Nervadura central. Si esta línea que atraviesa el centro de la hoja es la nervadura central, ¿qué nombre recibirán las líneas que están de forma transversal a la hoja? ¿Qué nombre tendrá? Nervios. Nervios o nervaduras Laterales. secundarias, ¿no? O laterales, secundarias. ¿Sí? Esa es la estructura de una hoja de una planta, ¿no? Con esa estructura nos vamos a ubicar en el haz, como ya identificamos dónde está el haz y dónde está el en vez, que está en la parte de abajo el en vez y en la parte superior el haz. Nos vamos a ubicar en el haz, en la parte superior, y en este lugar se encuentran ubicados unos puntos microscópicos que se denominan estomas, ¿sí? Estos puntos microscópicos que se denominan estomas.
Y estos estomas, como su palabra mismo lo dice, que son puntos microscópicos, es decir, no se pueden observar a simple vista. Estos estomas permiten que se dé el proceso de la transpiración. ¿Sí? Los estomas permiten que se dé el proceso de la transpiración en las plantas. Ahora, como ya conocemos que los estomas se encuentran en el haz, que es la parte superior de las hojas, y que permiten que se dé el proceso de la transpiración, llegamos a hacernos la pregunta, ¿qué será la transpiración en las plantas? ¿Alguien puede responder ahí? ¿O alguien ha escuchado? ¿O qué puede definir con lo que hemos visto de transpiración? ¿Algún voluntario que se anime? No importa si se equivocan, todos nos equivocamos. Sobre los estomas. ¿Alguien? ¿No? ¿Ninguno? ¿No se anima a definirnos qué será la transpiración? Maidi nos dice que a través de los estomas. Sí. ¿Cómo se da la transpiración aquí en los estomas? Maidi nos dice se pierde el total de agua. La pérdida de agua. Muy Es como bien. la pérdida de agua. Muy bien. Los estomas cumplen una doble función. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan, ¿cómo se alimentan las plantas? Vamos a ver si se recuerdan. ¿Cómo se alimentan las plantas? A través de La a través de la raíz. A través de la raíz. a través de la raíz, sí. Pero ¿a través de qué mecanismo? ¿Qué proceso? ¿Cómo se alimentan las La plantas? fotosíntesis. Fotosíntesis. La fotosíntesis, ¿verdad? Las plantas se alimentan a través del proceso de la fotosíntesis. ¿Y qué será el proceso de la fotosíntesis? ¿Qué será el proceso de la fotosíntesis? ¿Qué han escuchado de la fotosíntesis? Con sus propias palabras. ¿La fotosíntesis permitirá a la planta alimentarse? Sí, no es la, ¿cómo se llama? Por lo cual se llena de azúcares por la energía, por la luz solar. Muy bien. La fotosíntesis es un proceso de transformación de la energía. ¿Qué tipo de energía transforma? ¿Qué tipo de energía utiliza? Luz solar. La energía solar, muy bien. La energía solar más agua. ¿Esta agua por dónde ingresa? Por la raíz, ¿verdad? La utiliza para convertir en energía. ¿En qué tipo de energía? En moléculas. En moléculas, muy bien. En tipo de energía química, ¿verdad? Energía química, como son los azúcares para la planta. Que es la famosa glucosa, ¿no? Sí. Ahora, como resultado de esta energía, de este proceso de fotosíntesis, ¿qué queda de resultado? Ya sabemos que por un lado el resultado es lo que se alimenta a la planta y como resultado, como desecho, llamémoslo así desecho porque no es un desecho, ¿qué queda?
en el proceso de la fotosíntesis? La liberación del dióxido de carbono. Liberación del dióxido de carbono. ¿Será? ¿Qué dice el público? Liberación del oxígeno. Liberación de oxígeno. Muy bien. Queda como resultado oxígeno. ¿Y qué más? ¿Qué queda como resultado de ese proceso de fotosíntesis? ¿Qué queda como resultado de fotosíntesis? Ahí. ¿Liberan o absorben oxígeno? Una vez que se utilizó la Liberan energía, oxígeno es. liberan oxígeno, ¿verdad? Una vez que se utilizó la energía solar más agua por la raíz, se convierte en energía química, azúcares para la planta, y como resultado, como descarga, ¿qué descarga la planta? Oxígeno al ambiente, ¿y qué otro producto? Como resultado de la Dióxido de fotosíntesis. carbono. ¿Seguro? Como resultado, le queda a la planta agua, ¿sí? Como resultado, queda agua. ¿Me regalan un segundo para contestar una llamada? Ya estoy con ustedes. Díganos, Martín. Listo, chicos, continuamos. Muy bien. Entonces, en el proceso de fotosíntesis se utilizaba energía solar más agua que ingresa por la raíz. Esa energía solar se convertía en energía química, azúcares que sirven de alimentación para la planta, y como resultado se descarga oxígeno al ambiente y también agua. Pero de todo ese proceso que hemos analizado, la fotosíntesis, lo que nos interesa es esta agua que se descarga y que sirve para el proceso de transpiración. ¿Sí? Para el proceso de transpiración. ¿Por qué lugar o por qué zona de la planta o por qué estructura de la planta se da el proceso de transpiración? Las hojas, creo. Por las hojas, y en las hojas se encuentran los estomas. ¿Sí? Es decir, la transpiración se da en los estomas, en las hojas. ¿Sí? Y todo ese exceso de agua que tienen las hojas y que tienen la planta luego del proceso de la fotosíntesis es descargada por estos puntos microscópicos que se denominan estomas. A todo ese proceso de expulsión del exceso de agua que queda como resultado del proceso de la fotosíntesis le denominamos transpiración. ¿Sí? Luego, como ya hemos conocido evaporación y transpiración, surge el tercer concepto que se denomina evapotranspiración. ¿Sí? Evapotranspiración. Y la evapotranspiración es la suma de los dos conceptos anteriores. ¿Sí?
Vamos a sumar evaporación más transpiración. ¿Sí? Evaporación más transpiración. Entonces, si nosotros sumamos la evaporación que sucede en la atmósfera, tanto en las superficies, ¿en qué tipo de superficies puede ocurrir evaporación? En el suelo, en el agua, puede suceder en la atmósfera. Si existe agua presente en la atmósfera, puede evaporarse en forma de vapor de aire. Y si sumamos la transpiración que ocurre en las plantas, estamos llegando a un concepto más general que se llama evapotranspiración. ¿Sí? Y esa es parte de lo que vamos a conocer más adelante y vamos a analizar con ustedes el concepto de evapotranspiración. ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No. No. Sí, vamos bien. Regresamos hacia atrás. ¿Cuántas partes tiene la planta? ¿Dónde se da la transpiración? Recordemos que la transpiración se da únicamente en las plantas. Pregunta de examen. ¿El proceso de transpiración se da únicamente en las plantas? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿verdad? Se da únicamente en las plantas. ¿Y en qué punto o en qué parte de las plantas se da el proceso de transpiración? ¿Dónde se dará? En las hojas. En los estomas que se alojan en Las hojas. las hojas. Los estomas, me olvidaba decirles, cumplen una doble función. ¿Por qué? Porque además de permitir el ingreso de la radiación lumínica a través de unos fotorreceptores, cumplen una salida para que la planta a través de las hojas puedan expulsar el exceso de agua que ha quedado producto de la fotosíntesis. Y la fotosíntesis, como ustedes saben, es el proceso de la producción de la savia bruta en la savia elaborada. Continuamos. Con esos dibujos que hemos hecho, tenemos los tres conceptos. Evaporación, que es la pérdida neta de agua a través de un cambio de estado líquido a gaseoso. El segundo concepto de transpiración, que se da únicamente en las plantas a través de los estomas. Y si sumamos los dos conceptos, evaporación más transpiración, vamos a tener un concepto más general que se llama evapotranspiración, que es la suma de las dos pérdidas de agua que se da en los dos procesos. Por lo tanto, evapotranspiración es un concepto que engloba la pérdida de agua en evaporación y la pérdida de agua en la transpiración que se da en las plantas. Ahora, si ustedes visualizan la imagen que tienen en la pantalla, podemos visualizar los tres procesos que estábamos analizando. El proceso de evaporación que se da en la atmósfera, en la superficie terrestre o en cuerpos de agua superficiales, y el otro proceso que acabamos de mencionar, que es el de transpiración y que se da únicamente ¿en dónde? ¿En dónde se dará? En las plantas, ¿verdad? Y si sumamos los dos conceptos, da origen a un concepto más general, más grande, que se llama evapotranspiración. Luego, una vez que hemos llegado a conocer los dos conceptos, vamos a analizar qué factores intervienen en el proceso de la evaporación. ¿Cuáles serán esos factores que permiten que se dé la evaporación? ¿Y cuáles son esos factores que también permiten la evapotranspiración? ¿Sí? Y esos factores que permiten que se dé la evaporación son tres. ¿Sí?
Vamos a colocar por aquí los factores que permiten que se dé la evaporación y la evapotranspiración son 3. Y lo vamos a hacer con dibujos, ¿no? Ustedes tienen el material y se pueden ir guiando en la parte que estamos, ¿no? Y les vamos a hacer 3 dibujitos que corresponden a los 3 factores. En el primer dibujo vamos a dibujar aquí agua. Aquí vamos a dibujar un sol. ¿Sí? Y el primer factor que permite que se dé la evaporación y la evapotranspiración es mediante el sol. El sol emite una radiación, ¿sí? Y esta radiación cae sobre una superficie líquida que está en reposo. Se da una transferencia de calor y por un largo tiempo se da que esta agua que está en estado líquido se convierta en estado gaseoso, ¿sí? Se da el proceso de la evaporación. Ese es el primer factor que origina que se dé la evaporación. El segundo factor se da al inverso, ¿sí? Se da al inverso. Y para ello voy a utilizar una tubería. Y esta tubería es de petróleo, ¿sí? Es de petróleo esta tubería. Y se da un proceso a la inversa. Ahora ya no va a caer radiación, sino va a caer gotas de agua, ¿sí? Va a caer gotas de agua. Va a caer agua. ¿Sobre qué va a caer? Va a caer esas gotas de agua sobre esta tubería que ha estado previamente, antes de que suceda la lluvia. Este petróleo o esta tubería ha tenido bastante tiempo intervenida por radiación. Entonces, cuando la lluvia va a caer sobre esta tubería de petróleo, cuando esta agua cae sobre este petróleo o esta tubería de petróleo, ¿qué van a observar ustedes? ¿O qué han observado? Sobre todo las personas que trabajan o han trabajado en la industria petrolera. Vaporización, se evapora, sale un vapor. Sale un vapor, muy bien. Ese Sale un vapor, vapor. ¿qué será? Es el agua que está cayendo, pero por la temperatura de esta tubería hace que inmediatamente esa agua que está cayendo se produzca la evaporación, ¿sí? Y ese es el segundo factor, ¿sí? Ahora, el siguiente factor, voy a dibujar acá, el tercer factor se da por un proceso natural que se llama difusión, ¿sí? Un proceso que se llama difusión. ¿Qué consiste en difusión? Aquí tenemos el agua, ¿sí? Tenemos el agua. Y para que ocurra la difusión, se necesita que una corriente de aire cálido, circule o atraviese este sector donde está el cuerpo líquido en reposo, ¿sí? Al atravesar esta corriente de aire cálido, toda esta agua